Hay una pregunta que está obsesionando a medio paddock de MotoGP. ¿Cómo es posible que un Ducati satélite esté rodando tan cerca de las motos oficiales e incluso superándolas en determinados circuitos? Porque una cosa es tener una moto rápida y otra muy distinta es parecer que estás jugando un deporte diferente. Lo más extraño no es la velocidad punta, no son los alerones, ni siquiera los más de 300 caballos que esconde bajo el aeronado. Lo verdaderamente preocupante para sus rivales es que el Ducati GP26 de Alex Márquez parece hacer tres cosas a la vez. Frena como una Moto 3, gira como una Moto 2 y acelera como un misil tierra-aire. Y cuando los ingenieros de Yamaha, Honda y KTM empezaron a estudiar sus datos, descubrieron algo inquietante. La ventaja real de esta Ducati no está donde todo el mundo está mirando. Y si ese secreto sigue funcionando hasta final de temporada, podríamos estar viendo la Moto GP más eficiente jamás construida antes del cambio de reglamento de 2021. Porque sí, la GP26 es rápida, pero lo aterrador es entender por qué es rápida. Antes de seguir, dime en comentarios, ¿es esta la mejor Ducati de la historia o todavía sigues quedándote con la GP23 de Bagnaia? Cuando pensamos en una moto GP dominantes, solemos imaginar velocidad punta, rectas largas, sonido brutal, números imposibles en el cronómetro. Pero los ingenieros llevan décadas sabiendo algo que el espectador promedio tarda en entender. Las carreras no se ganan en las rectas. En las rectas todos aceleran. Todos llegan al límite de motor. Todos se benefician del mismo viento. El tiempo real, el tiempo que decide campeonatos, se gana donde más cuesta encontrarlo. En las curvas, en los puntos de frenada, en esa fracción de segundo entre soltar el freno y abrir el gas. Y ahí es donde empieza el verdadero problema para los rivales de Ducati. Porque la GP26 ha conseguido algo que durante décadas parecía físicamente incompatible: mantener una estabilidad brutal en frenadas sin sacrificar agilidad en mitad de la curva. Para entender por qué eso es tan difícil, hay que pensar en lo que ocurre cuando una moto entra en curva a 200 km por hora. La física no perdona. Cuando frenas fuerte, el peso se transfiere al tren delantero. La rueda trasera ligera. La moto se vuelve inestable. Y si en ese momento intentas girar, el resultado puede ser una caída o simplemente perder décimas preciosas mientras luchas por mantener el control. Por eso durante años los ingenieros trataron ambas cosas como problemas separados. Diseñaban la moto para que frenara bien o para que girara bien. Las dos cosas a la vez eran consideradas casi una contradicción en términos. Es como intentar diseñar un coche que sea lo suficientemente cómodo para una familia en autopista y al mismo tiempo competitivo en el circuito de Mónaco. Los compromisos que necesitas para una cosa destruyen la otra. Ducati lleva años persiguiendo exactamente ese objetivo, pero no de forma caprichosa. Lo han hecho con una estrategia muy clara que empieza en el diseño del chasis. Continúa la geometría de la moto y termina en cómo el sistema electrónico gestiona la transferencia de peso en tiempo real. El resultado en la GP26 es algo que los propios pilotos describen de una forma casi poética. Cuando llegas al punto de frenada, la moto no parece luchar contra la física, no vibra, no protesta, simplemente se coloca donde el piloto quiere estar, como si el asfalto fuera suyo, y eso cambia completamente la forma de atacar una curva, porque si confías en que la moto va a hacer lo que le pides, puedes llegar más tarde al freno, puedes entrar más rápido, puedes posicionarte mejor para la salida. Y en Moto GP, donde la diferencia entre el primero y el décimo puede ser menos de un segundo. Eso no es una ventaja pequeña, es determinante. Lo que hace especialmente peligrosa a la GP26 es que esta estabilidad no desaparece cuando la situación se complica. Cuando neumático empieza a degradarse, cuando el combustible baja, cuando la temperatura del asfalto cambia entre la clasificación y la carrera, la moto sigue siendo predecible, sigue siendo manejable, y eso es algo que no puede comprarse simplemente con más potencia o con un alerón más agresivo. Los datos de telemetría que los equipos rivales han podido analizar revelan algo que inicialmente parece contradictorio. La educativa no siempre es la más rápida en los puntos de frenada absolutos, no siempre frena más tarde que todos, pero termina las curvas con más velocidad. Sale de ellas antes.
Y eso es lo que se traduce en diferencia de tiempo real. Por eso cada vez más equipos han dejado de preguntarse ¿cuánto corre la educativa? La pregunta ahora es ¿cómo consigue hacer todo eso a la vez? Y parte de la respuesta nos lleva a algo que a simple vista ni siquiera parece parte de la moto. A simple vista vemos una moto. Los ingenieros ven algo completamente distinto. Ven millones de partículas de aire chocando contra una superficie a más de 350 km por hora. Ven presiones que cambian en milisegundos. Ven fuerzas que pueden estabilizar o desestabilizar todo el conjunto dependiendo de milímetros de diferencia en el diseño. Y ahí está una de las grandes revoluciones de la Ducati GP26. Para entender hasta dónde ha llegado la aerodinámica en MotoGP, hay que recordar de dónde viene. Hace apenas 15 años los alerones en MotoGP eran prácticamente inexistentes. Las motos tenían carenados diseñados principalmente para reducir la resistencia al aire. Eran aerodinámicas pasivas. El objetivo era simple, que el aire pase por aquí y no frene la moto. O el planteamiento es radicalmente diferente. La aerodinámica en MotoGP ya no se limita a reducir la resistencia. Ahora es una herramienta activa para controlar el comportamiento dinámico de la moto en todas las fases de la vuelta. Y la GP26 representa el estado del arte de esa evolución. Ducati fue pionera en los alerones modernos de MotoGP, y desde que introdujo los primeros dispositivos aerodinámicos significativos, no ha parado de desarrollarlos. Cada temporada, nuevos conductos, nuevas formas, nuevas interpretaciones del reglamento. Lo que comenzó como elementos para controlar el caballito en aceleración, se convirtió progresivamente en un sistema integrado capaz de generar carga aerodinámica vertical, estabilizar la moto en frenada y mejorar el comportamiento del tren delantero en curva. En la GP26, cada milímetro del carenado tiene una función específica. Los alerones delantero no solo generan carga sobre la rueda delantera, también dirigen el flujo de aire hacia los conductos laterales que alimentan los frenos, controlando su temperatura en rangos operativos óptimos. Porque unos frenos demasiado fríos no mueren bien, demasiado calientes se van. Y en MotoGP esa diferencia de temperatura puede decidirse un piloto o puede frenar en el último metro posible o necesitan anticipar varios metros. Pero quizá el elemento más sofisticado es lo que ocurre en la parte trasera de la moto. La gestión del aire que pasa sobre el motor y sale por la zona del asiento ha sido refinada hasta el punto en que contribuye activamente a mantener el agarre de la rueda trasera en aceleración. No es solo una cuestión estética, es ingeniería de alta precisión aplicada a resolver uno de los problemas clásicos de las motos potentes: mantener el neumático trasero pegado al suelo cuando hay más de 300 caballos intentando empujarte hacia adelante. Lo que hace todavía más notable el trabajo de Ducati es que todo esto se consigue dentro de un reglamento que ha ido restringiendo progresivamente los dispositivos aerodinámicos móviles. Durante una época se experimentó con sistemas que cambiaban de forma según la fase de la vuelta. El reglamento los fue limitando. Y la respuesta de Ducati fue diseñar geometrías fijas tan refinadas que prácticamente no necesitan moverse para ser eficaces en múltiples situaciones. Los equipos rivales llevan temporadas intentando replicar este nivel de desarrollo. Honda ha invertido cantidades enormes. KTM ha traído ingenieros de Fórmula 1. Aprilia ha revolucionado su departamento aerodinámico. Yamaha sigue buscando su camino, y todos ellos tienen en común que todavía no han alcanzado la consistencia que Ducati demuestra circuito tras circuito. La razón es que la aerodinámica no funciona de forma aislada. Su eficacia depende de cómo interactúa con el chasis, con la electrónica y con las características de los neumáticos. Y Ducati lleva años más de ventaja en integrar todos esos sistemas. Esa ventaja no se compra, se construye. Y construirla lleva tiempo que los demás todavía están pagando. Pero incluso con toda esta ingeniería del aire, todavía no hemos llegado al elemento que más condiciona el rendimiento de cualquier MotoGP. Si preguntas a cualquier ingeniero de alto nivel en MotoGP cuál es el componente más crítico de la moto, la respuesta casi siempre te sorprende. No es el motor, no es la electrónica, no es la aerodinámica, son los neumáticos.
4 manchas de goma en contacto con el asfalto. En el caso de la rueda delantera, una superficie de contacto de poco más de 20 centímetros cuadrados. En la trasera, algo más. Eso es todo lo que separa más de 200 kilos de moto y piloto de un accidente a velocidades imposibles. Todo lo que la moto puede hacer, todo lo que el piloto puede pedir, pasan necesariamente por ese punto de contacto. Y Michelin, proveedor único desde 2016, suministra los mismos neumáticos a todos los equipos, exactamente los mismos compuestos, las mismas gamas de dureza, los mismos lotes de producción, lo que significa que cuando Ducati saca ventaja en la gestión de neumáticos no es porque tenga mejor goma, es porque ha construido una moto capaz de hacer que esa goma trabaje mejor. Para entender por qué eso es tan difícil y tan valioso, hay que entender qué le ocurre a un neumático de moto GP durante una carrera. Cuando Neumáticos sale del calentador y toca el asfalto frío por primera vez, necesita calentarse hasta su ventana de trabajo óptima. Demasiado frío y no agarra. Demasiado caliente y empieza a degradarse rápidamente. La ventana ideal es estrecha, y mantener el neumático dentro de esa ventana durante 20 o más vueltas es uno de los desafíos técnicos más complejos del deporte. La degradación no es lineal. Al principio el neumático agarra bien porque la goma está fresca y las microirregularidades de la superficie están intactas. Con el uso, esa capa superficial se desgasta, cambia la química del agarre, cambia la temperatura interna, cambia la forma en que el neumático se deforma bajo carga. Un piloto que entendió perfectamente la curva en las primeras vueltas de repente descubre que la misma trazada ya no funciona, que necesita adaptar puntos de frenada, ángulo de entrada, momento de apertura del gas. Los pilotos que mejor gestionan eso son los que ganan carreras largas. Y la Ducati GP26 está diseñada desde la base para facilitar esa gestión. El chasis de aluminio de Ducati, su geometría específica y la distribución de pesos han sido calibrados para minimizar el estrés mecánico sobre los neumáticos. Cuando la moto trabaja con suavidad, cuando las transiciones son progresivas, cuando la electrónica evita picos bruscos de par, el neumático se degrada más lentamente. Es como conducir un coche con mucho cuidado versus conducirlo de forma agresiva. El coche es el mismo. El resultado sobre las ruedas es completamente diferente. Pero hay algo más específico en la GP26 que la hace especialmente eficaz en este terreno. La forma en que el motor Ducati entrega la potencia. El motor desmodrómico de Ducati, con su sistema de válvulas único que no usan muelles convencionales, permite una precisión en la entrega de potencia que resulta muy amable con el neumático trasero en condiciones de alto par. Cuando Alex Márquez abre el gas a la salida de una curva lenta, la progresión de ese par está gestionada de una forma que maximiza el agarre disponible sin superar el límite del neumático. Y esa consistencia tiene un efecto que los datos muestran con claridad. Mientras otras motos ven cómo su ritmo cae progresivamente a lo largo de la carrera, la Ducati mantiene tiempos de vuelta más estables. No necesariamente los más rápidos en vuelta absoluta durante las primeras vueltas, pero sí los más consistentes de principio a fin, y en una carrera de 20 vueltas, esa consistencia acaba siendo más valiosa que 5 vueltas rápidas seguidas de 10 vueltas sufriendo. Lo que convierte este aspecto en una pesadilla para los rivales es una naturaleza circular. Una moto que degrada menos los neumáticos permite al piloto atacar más tiempo. Un piloto que puede atacar más tiempo mete más presión a los rivales, que a su vez fuerzan más sus neumáticos intentando responder, y eso amplifica la ventaja de la Ducati de vuelta a vuelta, hasta que en los últimos compases de la carrera la diferencia se hace evidente. Pero todos estos elementos físicos y mecánicos necesitan un director, algo que los coordine, que tome decisiones en tiempo real, que ajuste parámetros en milisegundos. Y ese director es el sistema que menos gente ve, pero que está presente en cada décima de segundo de cada vuelta. Hace 20 años, el piloto de moto GP era esencialmente solo. Su talento, su valentía y su instinto contra el cronómetro. Las motos tenían sistemas de control rudimentarios. El control de tracción existía, pero era básico. El resto dependía de lo que el piloto sentía en las manos, en los pies, en el asiento. Hoy esa imagen pertenece a otro deporte.
Las motos GEP actuales son sistemas diversificos de una complejidad que compite directamente con los monoplazas de Fórmula 1. Los sensores en una GEP E26 moderna miden en tiempo real decenas de parámetros simultáneamente. La velocidad de cada rueda de forma independiente, el ángulo de inclinación con precisión de décimas de grado, la temperatura de los neumáticos delantero y trasero, la aceleración en los tres ejes del espacio, la posición exacta del acelerador, la presión en la palanca de freno delantero y el pedal trasero, la temperatura de los frenos, la temperatura del motor, el nivel de combustible, la carga aerodinámica estimada. Todo eso procesado miles de veces por segundo por una centralita electrónica que en moto GEP, desde la estandarización del hardware impuesta por la FIM a través de Magneti Marelli, es técnicamente la misma unidad básica para todos. Pero el hardware no es la ventaja, el software sí lo es, y ahí es donde Ducati marca diferencias que los rivales todavía no han conseguido cerrar. El software que interpreta esos datos y decide cómo responder a ellos es el resultado de años de desarrollo. Millones de kilómetros de datos acumulados y un equipo de ingenieros que incluye algunos de los mejores especialistas en control electrónico del mundo del motor. Cada algoritmo ha sido ajustado no solo para ser rápido en abstracto, sino para ser rápido con las características específicas del motor Ducati, del chasis Ducati y de los neumáticos Michelin en los circuitos del calendario de Moto GP. El control de tracción de la GP26 no es simplemente un sistema que detecta cuando la rueda trasera gira, más rápido de lo esperado y corta la potencia. Eso sería demasiado tosco. Es un sistema predictivo que anticipa el deslizamiento antes de que ocurra, basándose en la inclinación de la moto, la velocidad, la temperatura del neumático y el ángulo de la apertura del gas. Reduce la potencia de forma tan progresiva y tan precisa que el piloto apenas lo siente. Y eso es crítico, porque una intervención electrónica brusca rompe el ritmo, genera calor no deseado en el neumático y puede desestabilizar la moto en momentos delicados. Pero el área donde el sistema electrónico de Ducati ha marcado una diferencia especialmente significativa en los últimos años es en la gestión de la transición entre frenada y aceleración. Es ese momento en el vértice de la curva donde el piloto pasa de estar sobre el freno a estar sobre el gas. Es el instante más crítico de toda la vuelta. Es donde se gana o se pierde más tiempo. Y es donde más cosas pueden salir mal. En ese punto, la moto está inclinada al máximo. El neumático trasero tiene poca carga. El delantero todavía está siendo presionado por la inercia de la frenada. El motor empieza a recibir gas, pero la moto todavía está girando. Es una situación biomecánicamente muy compleja, donde cualquier imprecisión en la entrega de potencia puede resultar en un exide, en una caída por el interior o simplemente en perder la trazada. El sistema electrónico de la Ducati gestiona exactamente ese momento con una precisión que sus propios ingenieros describen como el resultado de años de refinamiento progresivo. El mapa de potencia cambia en función del ángulo de inclinación. El control de tracción se vuelve más permisivo a medida que la moto se va enderezando. El par disponible crece de forma perfectamente sincronizada con la capacidad de tracción real del neumático en ese momento específico. El resultado es que Alex Márquez puede comenzar a acelerar antes que sus rivales sin perder el control. Y en Moto GP, abrir el gas antes en la salida de una curva puede suponer una diferencia de velocidad en la siguiente recta que no se recupera en varios kilómetros. Multiplicado por decenas de curvas en un circuito y por 20 vueltas de carrera, la cifra acumulada se convierte en una ventaja que aparece reflejada en el cronómetro con total claridad. Existe un error muy frecuente cuando se habla de rendimiento en Moto GP. Asumir que una moto más rápida hace automáticamente más rápido a cualquier piloto que se suba encima de ella. No funciona así. Una moto GP de alto nivel es una herramienta de una sensibilidad extrema, diseñada para operar en un rango muy específico de condiciones. Y el piloto no solo tiene que ser rápido, tiene que ser compatible con la moto, tiene que entender de forma intuitiva lo que la moto necesita para funcionar bien. Tiene que pilotar de una manera que permita que todos esos sistemas, la aerodinámica, la electrónica, la gestión de neumáticos, trabajen dentro de sus condiciones óptimas.
Y Alex Márquez encaja con la Ducati GP26 de una forma que pocos en el paddock esperaban cuando se anunció el fichaje. Para entender por qué, hay que entender lo que Alex Márquez ha tenido que construir a lo largo de su carrera. Porque su camino hasta este momento no ha sido el de un piloto favorito del sistema. Ha sido exactamente lo contrario. Desde que llegó a MotoGP en 2020, convivió con comparaciones que habrían hundido a muchos. Cada resultado suyo pasaba por el filtro de Marc Márquez. Cada podio era menor de lo que debería ser. Cada dificultad se convertía en prueba de algo que ya se sabía. Pilotó en un Honda que era, para ponerlo con su habilidad, uno de los proyectos más complicados del paddock. Temporadas en las que solo sobrevivir era un logro. Donde los datos que cualquier piloto necesita para mejorar, la comparativa con un compañero competitivo, simplemente no existían porque la moto no permitía expresar el talento real de nadie. Y sin embargo, Alex no se fue del paddock. Se adaptó. Aprendió a sacar rendimiento de situaciones difíciles. Desarrolló una capacidad de análisis técnico que sus ingenieros describen como poco habitual. No es el tipo de piloto que simplemente da vueltas y espera que el equipo solucione los problemas. Es el tipo de piloto que llega al box con un diagnóstico preciso de lo que ocurre y por qué. Esa mentalidad analítica, construida en parte por necesidad durante años en Honda, resultó ser exactamente lo que Ducati necesitaba de él, porque la GP26 recompensa la precisión por encima de la agresividad. No es la moto que perdona mejor los errores. No está diseñada para el piloto que va al límite absoluto y gestiona el caos resultante. Está diseñada para el piloto que no genera ese caos en primer lugar. Que entra en curva con la trazada perfecta, no porque sea el más valiente, sino porque ha calculado exactamente dónde puede entrar. Que abre el gas en el momento exacto, no porque tenga los reflejos más rápidos, sino porque ha entendido lo que el neumático puede dar en ese momento. El estilo de Alex es suave en la forma y absolutamente implacable en el fondo. No derrapa espectacularmente en la frenada. No hace caballitos innecesarios en la salida. No busca constantemente el milímetro extra de límite que puede convertirse en una caída. Los neumáticos reciben cargas irregulares. La aerodinámica no puede optimizar su efecto porque la postura de la moto cambia constantemente de forma impredecible. Con Alex, la moto recibe exactamente lo que espera recibir. Y cuando una moto recibe lo que espera, puede dar lo mejor de sí misma. Cuando analizamos la Ducati GP26 es fácil quedarse con los números, los caballos, la velocidad punta, los récords. Pero el verdadero secreto de esta moto no está en una única pieza, está en cómo todas las piezas trabajan juntas. Aerodinámica, electrónica, gestión de neumáticos, ergonomía, motor, todo forma parte del mismo sistema. Y quizá es hacia la lección más importante. Las MotoGP modernas ya no ganan únicamente por tener más potencia. Ganan porque cada detalle está diseñado para ayudar al piloto a ser más rápido durante más tiempo. Y ahora mismo, pocos pilotos parecen entender esa filosofía tan bien como Alex Márquez. La gran pregunta es si sus rivales podrán alcanzarlo antes de que llegue la revolución de 2021, o si estamos viendo el último gran dominio tecnológico de Ducati. Y ahora te toca a ti. Si mañana te dieran una MotoGP para correr una sola carrera, ¿qué elegirías? ¿La Ducati GP26, la KTM, la Aprilia o una Honda oficial? Te leo en comentarios.